Una reciente investigación a distintos pastores de diferentes denominaciones ha revelado cifras escalofriantes con respecto a errores bíblicos que condenan a muchos de sus feligreses. Se trata al menos de un tercio de los pastores principales de diferentes denominaciones, que muchos creen que uno puede ganarse un lugar en el cielo simplemente siendo una buena persona, según una investigación global. Los hallazgos se encuentran entre varias respuestas sorprendentes, como parte de una encuesta realizada hace semanas atrás por el Centro de Investigación Cultural, el American Worldview Inventory, lo cual se examinó más de 3 docenas de creencias de los pastores. Los investigadores encontraron que, además de creer que las personas pueden merecer la salvación basándose únicamente en sus buenas obras, además más del 35% de los pastores principales de diversas denominaciones creen que el Espíritu Santo no es una persona, sino más bien un símbolo del poder de Dios. Otros dijeron que la verdad moral es subjetiva. Otros dijeron que las relaciones íntimas entre dos personas solteras que se aman son moralmente aceptables. Y otra gran cantidad de predicadores creen que la enseñanza bíblica sobre las decisiones de madres de bebés menores de 9 meses es ambigua y no amerita una vital importancia. Más del 38% de los encuestados también dijeron que creen que el socialismo es preferible, lo que, según los investigadores, podría señalar el aumento de la influencia cultural y política en la iglesia y un pobre concepto en aceptar estas terribles herejías. En otro informe anterior habíamos comentado acerca de una triste realidad sobre más del 37% de los pastores que tienen una baja y nula cosmovisión bíblica, pero el último informe de la CRC analizó esa investigación en todas las principales denominaciones. El informe actual se enfoca en aproximadamente la mitad de esas creencias y revela que más del 50% de predicadores sorprendentemente rechazan la enseñanza bíblica sobre algunas de las creencias cristianas más básicas. Otro 39% de los pastores evangélicos investigados dicen que no existe una verdad moral absoluta y que cada individuo debe determinar su propia verdad. Aproximadamente el 40% de predicadores dicen que tener fe en general es más importante que en quién se tiene fe. Es decir, no importa en quién tiene fe, lo importante es que tenga fe en lo que sea. Quizás lo más sorprendente es que 3 de cada 10 pastores evangélicos no creen que su salvación se base en haber confesado sus pecados y aceptar a Jesucristo como su Salvador. George Barna, director de investigación de CRC, dijo que los resultados podrían estar relacionados con otra tendencia que observó en los datos. Según Barna, manifestó lo siguiente: en algunas de las agrupaciones denominacionales, la mayoría de los pastores no se involucran en las prácticas espirituales fundamentales de manera regular para conocer más la voluntad de Dios, comentó el director de investigación. Es una triste realidad. La iglesia está pasando por esta terrible enfermedad de tener como líderes y predicadores a personas que no tienen comunión íntima con el Señor. Estamos amenazados en nuestra sociedad por la devastación de esta enfermedad. Los maestros siempre han venido entre el pueblo de Dios sembrando mentiras. Siempre ha sido parte del pueblo de Dios el estar batallando con las mentiras y los errores. Y cualquier iglesia, o cualquier pastor, o cualquier cristiano que no esté consciente de esta realidad, tiene su mente nublada en esta tormentosa arena. Nuestro Señor Jesús dijo que vendrían falsos cristos. Él dijo: verán muchos que vendrán y dirán: yo soy el Cristo. Y habrán falsos maestros, falsos predicadores, habrán mentirosos. La Escritura literalmente está repleta con advertencias como esta. El apóstol Pablo nos dice, por ejemplo: si alguno enseña algo diferente, esa es la señal, esa es la marca. Así es como los vamos a identificar. Es entonces en primer lugar lo que afirman. Por eso debemos de analizar lo que dicen, comprender si es diferente de lo que sabemos y de lo que las Escrituras dicen. En el original de las Escrituras utiliza heterodidascalia, una enseñanza heterodoxa, en lugar de una enseñanza ortodoxa. Eso significa una herejía, una enseñanza falsa, algo que es diferente de lo que las Escrituras enseñan.
no tienen su base fundamental en las enseñanzas de la palabra de Dios. Tienen algo diferente de la Biblia, alguna visión, alguna revelación, algún entendimiento psicológico, alguna doctrina promovida, generada por ellos mismos, por sus propias mentes, alguna interpretación que es contraria a las Escrituras, algo que es diferente de la verdadera palabra de Dios revelada, caracteriza a un falso maestro. Podría ser una enseñanza que niega que Dios es el único Dios verdadero. Podría ser una enseñanza que niegue que Dios es un espíritu, como no creen muchos de estos predicadores. Podría ser una enseñanza que niega que Dios es una Trinidad, o niega alguno de los atributos de Dios. La única manera en que podemos ser protegidos en contra del error es conociendo la verdad. Esa es la única manera. El apóstol Pedro llama herejías destructoras, condenadoras. El apóstol Juan se refiere a espíritus engañadores que no deben ser creídos y enseñan sus mentiras hipócritas, como afirma el apóstol Pablo. Y solo aquellos que los reconocen son las personas que conocen la verdad de la palabra de Dios. Y como cristianos, tenemos que mantenernos alejados de personas que enseñan cosas contrarias a las Escrituras, alejarse de aquellos que niegan la verdad, alejarse de aquellos que no son semejantes a Cristo y están metidos en teorías, están metidos en falsas ideologías, están metidos en filosofías y huecas sutilezas que están lejos de la palabra de Dios. La meta de Satanás es engañar a tantos como sea posible. Ellos están rodeándonos por todos lados, siempre han estado a nuestro alrededor y por ello necesitamos ejercer discernimiento, buscar el conocimiento pleno de nuestro Señor y cuál es su voluntad revelada en las Santas Escrituras y seguir proclamando esta verdad a todo pueblo y nación, orando unos por otros, para que el Señor nos guarde, nos guíe y proteja hasta el día de su pronta venida.